Creed en sus profetas. Domingo 10 de mayo 2026, segundo de Crónicas 22. Ocosías, rey de Judá. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores. Por eso asumió el reinado Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri. Él anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre lo aconsejaba a que actuara impíamente, e hizo lo malo ante los ojos del Señor como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos lo aconsejaban para su perdición. También siguió sus consejos, y con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, fue a la guerra contra Hazael, rey de Siria, en Ramot de Galaad. Los sirios hirieron a Joram, y éste volvió a Jezreel para curarse de las heridas que le habían ocasionado en Ramot, cuando combatía contra Hazael, rey de Siria. Entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió a Jezreel para ver a Joram, hijo de Acab, porque éste estaba enfermo. La caída de Ocosías al visitar a Joram ocurrió de parte de Dios, pues cuando llegó, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual el Señor había ungido para que exterminara a la casa de Acab. Y sucedió que cuando Jehú ejecutaba juicio contra la casa de Acab, encontró a los jefes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Después mandó buscar a Ocosías, y lo capturaron en Samaria, donde se había escondido. Lo llevaron a Jehú y lo mataron, y le dieron sepultura porque dijeron, era hijo de Josafat, quien buscó al Señor con todo su corazón. No quedó nadie de la casa de Ocosías para retener el poder del reino. Atalía usurpa el trono de Judá. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte, y puso a él y a su nodriza en un dormitorio. Josabet, hija del rey Joram y mujer del sacerdote Joiada, siendo ella hermana de Ocosías, lo escondió de Atalía para que no lo matara, y estuvo escondido con ellos en la casa de Dios 6 años. Entretanto, Atalía reinaba en el país. Profetas y Reyes, capítulo 7. Jeroboam. Colocado sobre el trono por las 10 tribus de Israel que se habían rebelado contra la casa de David, Jeroboam, que fuera antes siervo de Salomón, se vio en situación de ejecutar sabias reformas en asuntos civiles y religiosos. Bajo el gobierno de Salomón había demostrado buenas aptitudes y juicio seguro, de manera que el conocimiento que había adquirido durante los años de servicio fiel le habían preparado para gobernar con discreción. Pero Jeroboam no confió en Dios. Su mayor temor era que en algún tiempo futuro los corazones de sus súbditos fuesen reconquistados por el gobernante que ocupaba el trono de David. Razonaba que si permitía a las 10 tribus que visitasen a menudo la antigua sede de la monarquía judía, donde los servicios del templo se celebraban todavía como durante el reinado de Salomón, muchos se sentirían inclinados a renovar su lealtad al gobierno, cuyo centro estaba en Jerusalén. Consultando a sus consejeros, Jeroboam resolvió reducir hasta donde fuese posible, por un acto atrevido, la probabilidad de una rebelión contra su gobierno. Lo iba a obtener creando dentro de los límites del nuevo reino 2 centros de culto, uno en Betel y otro en Dan. Se invitaría a las 10 tribus a que se congregasen para adorar a Dios en esos lugares, en vez de hacerlo en Jerusalén. Al ordenar este cambio, Jeroboam pensó apelar a la imaginación de los israelitas, poniendo delante de ellos alguna representación visible que simbolizase la presencia del Dios invisible. Mandó pues hacer 2 becerros de oro, y los colocó en santuarios situados en los centros designados para el culto. Con este esfuerzo por representar la divinidad, Jeroboam violó el claro mandamiento de Jehová: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo 24 y 5. Tan intenso era el deseo que tenía Jeroboam de mantener a las 10 tribus alejadas de Jerusalén, que no percibió la debilidad fundamental de su plan. No consideró el gran peligro al cual exponía a los israelitas cuando puso delante de ellos el símbolo idólatra de la divinidad con que se habían familiarizado sus antepasados
durante los siglos de servidumbre en Egipto. La estada reciente de Jeroboam en Egipto debiera haberle enseñado cuán insensato era poner delante del pueblo tales representaciones paganas. Pero su propósito firme de inducir a las tribus septentrionales a interrumpir sus visitas anuales a la ciudad santa le impulsó a adoptar la más imprudente de las medidas. Declaró con insistencia: «Harto habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto». Primero de Reyes 12:28. Así fue invitado el pueblo a postrarse delante de las imágenes de oro y adoptar formas extrañas de culto. El rey procuró persuadir a los levitas, algunos de los cuales vivían dentro de su reino, a que sirviesen como sacerdotes de los recién erigidos altares de Betel y Dan. Pero este esfuerzo suyo fracasó. Se vio por lo tanto obligado a elevar al sacerdocio hombres de entre la generalidad del pueblo. Primero de Reyes 12:31. Alarmados por las perspectivas, muchos de los fieles, inclusive un gran número de levitas, huyeron a Jerusalén, donde podían adorar en armonía con los requerimientos divinos. Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Primero de Reyes 12:32. El atrevido desafío que el rey dirigió a Dios al poner así a un lado instituciones divinamente establecidas no quedó sin reprensión. Aun mientras oficiaba y quemaba incienso durante la dedicación del extraño altar que había levantado en Betel, se presentó ante él un hombre de Dios del reino de Judá, enviado para condenarle por su intento de introducir nuevas formas de culto. El profeta clamó contra el altar y dijo: «Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo, llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres». Y aquel mismo día dio una señal diciendo: «Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará». E inmediatamente el altar se rompió, y derramóse la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Primero de Reyes 13, 2, 3 y 5.